Esta semana ha sido muy alentador saber que de muchos países donde uno jamás puede imaginar que hay hispanos dando vueltas, de allá nos están mirando, que el Señor les bendiga. Marcos 10, 1 al 12, ¿cómo ando con el English? Qué bárbaro. Levantándose Jesús de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse con él y de nuevo los enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. La mujer al marido no, eso nunca entra. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió darle carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, aquí está el tema. Como les explicaba el domingo pasado, el tema del hogar, el matrimonio y el divorcio es un tema candente en cualquier momento de la historia. Como les explicaba, hay tres grandes decisiones que tenemos que hacer en la vida. La primera de ellas es qué lugar va a ocupar Dios en mi vida y de acuerdo a eso dependerá el grado de mi felicidad o el grado de mi frustración y amargura. Segundo, a qué me voy a dedicar de manera que cuando llegue al final de ella tenga un adecuado sentido de realización. Y tercero, ¿con quién voy a compartir mi vida? Errar en una de estas tres decisiones es errarla en grande. Hay algunas que más o menos se pueden, como de la vocación, se puede compensar con otras cosas. Pero errarle con Dios y errarle con el hogar es bravo el tema. El Señor, cuando fue confrontado, les explicó a los que buscaban tentarle, diciendo, recordándoles, que en la mente de Dios, que es el creador de la raza humana, Él nos formó como hombres y mujeres para que pudiéramos conocer la plenitud del amor que Él derrama en nuestros corazones. Y que por lo tanto, el matrimonio es una unión de ideales muy elevados, muy nobles, muy gloriosos, y que sencillamente si una persona es feliz en el hogar, se ganó la lotería 1.000.000 de veces. Porque tristemente, como nos recuerdan las estadísticas, solamente de 100 personas, 3, 4, 5, 6 dicen tener un hogar feliz. El tema es complicado, el tema es delicado. En la mente de Dios quería que un hombre y una mujer que se unen, nos dice es una unión tan estrecha que desaparecen dos para llegar a ser uno solo. Y por lo tanto, lo que Dios ha unido, el hombre no debe hacer el intento de separar. Esta frase, lo que Dios unió, a mí me llena la mente de preguntas, porque el Señor no nos dice, no nos da muchos detalles. Nos dice, simplemente han sido unidos por Dios. Y uno dice, ¿cuándo un matrimonio es unido por Dios? Porque si juzgo por lo de afuera, es una minoría muy chiquitita. Más bien lo que yo veo de matrimonio son dos perritos que se encuentran y saltan. Y después empiezan a preguntarse ¿por qué estoy tan complicado? Bueno, porque ni se prepararon para esta relación, no tuvieron a Dios en cuenta, y bueno, aquí estamos. Y ahora estamos en medio de la tormenta en el océano y la barca va que se hunde y para aquí y para allá. ¿Y cómo salgo del lío? Y bueno, ustedes saben, lo que muchos llaman matrimonio no es más que una burla, no es más que algo grotesco,
algo egoísta, sin sentido. Y como tantas veces he dicho, lo que podría ser la antesala del cielo se convierte tristemente en la antesala del infierno. Jesús nos dijo que en su mente, cuando dos personas se unen, es para toda la vida y que es algo que Dios aprueba, bendice, se pone contento y que a Dios le gusta bendecir y quiere ver a cada matrimonio feliz. Ahora, lamentablemente, cuando los fariseos vinieron con aquella pregunta a tentar al Señor, a burlarse de Él, el Señor les tuvo que decir que efectivamente, años más tarde, siglos más tarde, Moisés había tenido que permitir la posibilidad del divorcio debido a la dureza del corazón humano. Desde que el pecado entró en ustedes y en mí, nosotros tenemos la posibilidad de hacer grande daño. Encima, no vemos a los enemigos que se oponen a nuestra felicidad. Y ojalá muchos se dieran cuenta que mientras están trabajando duramente para levantar algo bueno, hay alguien que está trabajando detrás de bambalinas en oscuridad para destruirle todo. Nunca olvido una pareja que conocí allá en Vancouver. Un hermano de la iglesia me dice: Jorge, conocí una familia de cierto lugar, están pasando una crisis, ¿querés ir a visitarlos? Le digo, sí, pero ellos quieren que vaya. Sí, dice, están tan mal que hasta un pastor aceptan en este día. Y llegué y encontré lo que es el cuadro típico de tantas familias. Llegué, estaba el hombre solo, la esposa estaba trabajando, ese era su día off, y tenían 3 hijos, y entonces me comenzó a contar todo el drama. Me dice, pastor, nosotros salimos de allá de la revolución porque estábamos hartos en Bromau, y ya saben de qué nacionalidad venían, y me dice, mire, nosotros, y me empezó a contar, pero todo el drama, como habían salido para irse a vivir a Hungría, porque era el sueño de los comunistas en aquel entonces, y se cansaron del frío, de la parada de buses con 40 grados bajo cero. Entonces nos vinimos a Canadá, pastor, y aquí estoy, yo tengo muy buen trabajo, mi esposa tiene muy buen trabajo, tenemos 3 hijos, pero a nuestros 3 hijos les hemos dado todo y son un desastre completo. En este momento sentimos que nosotros dos, los padres, somos un hotel apenas. Vienen acá a comer, a cambiarse y se van. Este está mal, el otro está mal, nadie quiere trabajar, nadie quiere estudiar, están en cualquier cosa. ¿Suena conocida la historia? ¿Suena conocida la comunidad hispana en Pasadena? Mucho, ¿no? Entonces, hablando con aquel hombre, le digo, diga, yo sé que usted pertenece a la ideología esa roja, roja, roja. ¿Pero usted alguna vez cuando era chiquito lo llevaron a la iglesia? Sí, pastor, ¿por qué? Le digo, ¿a usted alguna vez le enseñaron de que había alguien que se llama Satanás y se llama el diablo? Sí, dice, ¿usted cree en esa cosa? Y no, le digo, mire su hogar y después me cuenta. El diablo no lo conocemos, aunque nos tiene agarrado del cuello y nos está destrozando. Es por eso que en el día de hoy, si alguien acá está sufriendo, traigo este tema con esperanza y al mismo tiempo quiero aliviar algunas conciencias. Ahora, el plan de Dios es un hombre con una mujer para toda la vida y que sean coronados de felicidad y bendición de Dios. Pero ustedes ven, el matrimonio, si usted creyó que el matrimonio era para ser feliz, empieza a pensar de nuevo. Vaya. El matrimonio es algo tan complejo como los seres humanos que se casan. Ahora, yo siempre le he dicho, hay matrimonios que empiezan así de cerquita, hay matrimonios que empiezan así de lejos. Por ejemplo, acá tengo una pareja, vienen del mismo país, vienen de la misma cultura, tienen la misma fe, tienen los mismos valores. Sus padres también construyeron hogares felices, tuvieron 50, 60, 70 años de vida matrimonial. Y estos 2 jóvenes traen una riqueza que es increíble. Ahora acá tengo otro matrimonio. Ella es demócrata liberal
él es republicano del Tea Party. Acá tengo una que ella es afro, él es coreano. Ella es altota, así, grandota, rubia, de ojos azules, él es bajito, chaparrito. Le da un abrazo y parece un bolso colgado del hombro al salir del gimnasio. A él le gustan las tortillas, a ella le gusta la comida francesa. Y ustedes y yo seguimos y decimos, ¿qué chance tienen estas parejas de ser felices? Bueno, las mismas que tienen esto, si saben hacer las decisiones correctas. Porque no quiere decir, porque alguien es tan diametralmente opuesto que ya está condenado a la miseria. De ninguna manera. Todo depende de la actitud que tiene cada uno de ellos. Compréndalo. Yo conozco matrimonios que empezaron así y hoy están divorciados, y matrimonios que estaban así y hoy están bien unidos. Todo depende de usted. Qué calladitos que están esta mañana, ¿eh? Bueno. Entonces, el matrimonio es un desafío gigantesco a nuestra madurez, a nuestra humildad. En el mejor de los casos, el solo hecho de ser hombres y mujeres que tenemos que convivir juntos. ¿Estás seguro que hiciste bien, maestro, no? ¿Ustedes se dan cuenta que los hombres y mujeres no tenemos nada en común aparte de ser creación de Dios? Que Dios nos programó de maneras diferentes para que nos pudiéramos suplementar el uno al otro y de esa manera conocer algo que construimos con nuestras manos y puede llegar a ser glorioso. Y sin embargo, el pecado habita en su corazón, el pecado habita en el mío. Y ustedes saben muy bien que cuando usted se casa, usted recibe un paquete que lo va abriendo a medida que pasan los días, y dentro de ese paquete hay cosas buenas y cosas malas. Y lo que quiero decir es que cada persona hoy está parada en un fundamento que ¿cuál es? Todo lo que ha vivido en el pasado. Usted es la consecuencia de todo lo que ha vivido hasta aquí, en este día. Lo que usted aprendió en el pasado, sea en la escuela, en la iglesia, en el club con los amigos, donde sea, es lo que hace que usted sea hoy la persona que es. Y que vaya caminando en la dirección que va caminando. Ahora, hay personas que nacen en un hogar sano, hay personas que nacen en un hogar destruido. Hay personas que tuvieron padres, hay personas que no han tenido padres. Aparte de que vinieron al mundo y después se borró papá y mamá. Y ustedes saben, hace años atrás se popularizó mucho un seminario que se llamaba Cuando dos víctimas se encuentran. Y justamente los que lo enseñaban eran uno de estos matrimonios que por la gracia de Dios lograron remontar situaciones imposibles. Pero los dos venían de abusos en la niñez, de violencia, de lo peor que les había pasado. Y ahora estaban dedicados a ministrar esperanza a muchos que habían vivido el mismo horror. Por eso, nadie está, por más que haya empezado en lo peor, condenado de antemano a terminar en el fracaso. Ni alguien que haya empezado en lo mejor está destinado a que le va a ir bien. Todo depende de nosotros. Y todos nosotros podemos hacer algo. Ahora, siendo que el pecado entró en el alma humana, el Señor tuvo que hablar del tema del divorcio. Y para poder entender básicamente este tema, quiero presentarles lo que hasta aquí han sido básicamente 4 posturas que han gobernado el modo de pensar de los países, especialmente del grupo religioso que tenga mayoría. Vamos por parte. Primera posición. Cuando llegan los problemas, hay un grupo de gente que dice no hay divorcio, punto final. Se acabó, ni la intenten. Esa es la posición de la iglesia romana. Yo no sé cómo sería en vuestros países, yo les puedo hablar de lo que era en Argentina. En Argentina, la iglesia romana logró imponer la legislación de acuerdo a sus valores. Y lo que ellos decían era, no hay divorcio. El
el matrimonio es un sacramento, es algo sagrado, es algo hecho por Dios. Si te fue mal, ¿qué podemos hacer? No hay divorcio. Tu esposa se fue, tu esposa te abandonó. Too bad, sorry, no hay divorcio. Al adoptar esa posición, quisieron impedir el caos. Y creo que mucho de bien hicieron. Como les contaba el domingo pasado, en Santa Fe, los 30 años que viví en mi vida, no había divorcio. Ahora la legislación ha cambiado en Argentina. ¿Cuánto? No sé. Pero básicamente esa era la legislación. Me acuerdo que con mis compañeros de secundaria, 18, 19 años, estábamos hablando del tema del matrimonio y decíamos, che, a la hora de casarse hay que elegir bien, porque no hay retorno. No te devuelven la mercadería 14 días más tarde. No es Sears. Ustedes saben. Segunda posición. Hay otros que han entendido a su manera lo que el Señor dijo aquí. El que le da carta de divorcio a la esposa, pero luego se casa o anda por ahí, comete adulterio. Entonces interpretaron que una persona ha sido estafado perfectamente. Te liberás de ese clavo de esposo, te liberás de esa sargenta que te arruinó. Pero te quedas soltero, ahí te quedas muchacho. Se acabó la historia. Tercera posición. Es la que básicamente adoptaron los países protestantes. Divorcio sí, pero por ciertas causas específicas y el derecho a volver a recasarse. Ya lo vamos a ver esto en más detalle. Y después, la cuarta posición, esta es la que decide el pueblo y el pueblo vive como se le da la grandísima gana. Divorcio por una infinidad de causas y recasamiento todas las veces que quiera. Viva la pachanga, viva la pepa. Ahora, mis compañeros de milicia, cada uno de ustedes que está aquí tiene un pasado. Muchos de ustedes supieron lo que es la tristeza del divorcio. Y si les pregunto, ¿el divorcio es una experiencia buena, linda? ¿Qué me dicen? Nunca. Por más que él haya sido malo y feo y horrible y hacía cosas espantosas, y por más, ¿no? Es decir, haber empezado la vida matrimonial con esperanzas tan altas y después terminar, a todos nos duele, a cualquiera le duele. Y los que siempre pagan el precio más alto con el divorcio, ustedes saben quiénes son, los chicos. Los chicos quedan impactados por el resto de su vida. Les conté la historia del pastor Carlin, les podría contar la historia de un profesor muy amado que he tenido aquí en Fuller cuando tomé las clases. Y contaba este hombre que a los 12 años también un día su padre desapareció y qué impacto que hizo sobre su vida. Luego el Señor dio vuelta a toda esa situación, haciéndolo un hombre que ha traído sanidad y bienestar a millones de personas atribuladas. Pero el tema es delicado, compañeros. Entonces uno tiene que decir, Señor, ¿qué dices tú? ¿Quiere decir que si a mí me estafaron, estoy condenado por ti y tú me odias? ¿Quiere decir que no tengo derecho a rehacer mi vida? Señor, ¿qué dices tú del divorcio? ¿Hay alguna puerta? Sí, vamos a ver. Y quiero traerlos a por lo menos 3 causas de divorcio que encuentro en mi Biblia y que son válidas y que tienen, rigen hasta el día de hoy. En primer lugar, lo primero que nos enseñó el Señor mismo en el Sermón del Monte fue que un matrimonio puede acabarse por inmoralidad sexual. Escuchamos al Señor decir, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.
Interesante. Acá hay dos palabras que vale la pena analizar en esta mañana y tenemos que ser muy cuidadosos con ellas. Acá el Señor está abriendo la puerta al divorcio en un caso y es inmoralidad sexual o fornicación, como está traducido en nuestra versión que leímos en la Reina Valera 60. Ahora, yo fui criado con la idea de que cuando una persona comete adulterio, eso es causa de divorcio. Y estoy de acuerdo. Pero el Señor, cuando usó esa palabra fornicación, no estaba hablando de adulterio, estaba hablando de algo mucho más amplio. Cuando el Señor usó la palabra fornicación, no sé si la van a alcanzar ahí porque está medio... A ver, sí, ahí está. Le puse los dos términos griegos. La palabra fornicación en el original es porneia. ¿De dónde se deriva? Correctamente. De ahí viene. Pero el Señor habló de adulterio también, que es otra palabra muy distinta. Y el Señor dijo que un matrimonio se puede disolver y volver a casarse por porneia. ¿Qué tenía en mente el Señor? Bueno, deme algunos ejemplos, pastor, de porneia en la Biblia. Vamos a la próxima transparencia. El versículo que acabo de presentarles, a ver si pudiéramos poner las dos tablas completas. Gracias, Selene. Poné la otra también. Ahí estamos. Les puse para ustedes ahí la versión del 60 que estuvimos leyendo y la nueva versión internacional, que es una traducción contemporánea. Pero básicamente vean ustedes las palabras cómo traducen. Vamos a ver. En Mateo 5:32 que acabamos de leer, nuestra traducción dice fornicación. La otra dice infidelidad matrimonial. Vuelve a aparecer la palabra en Mateo 19 en el párrafo paralelo al de Marcos y es otra vez fornicación y otra vez infidelidad matrimonial. Pero cuando vamos a 1 Corintios 5, ahí hay un caso en una iglesia que verdaderamente es un bochorno, una vergüenza completa y total. Y esta gente salida del paganismo, que no tenían ni idea de lo que era blanco y negro, porque para ellos eran amorales, no eran inmorales, porque nunca conocieron lo que era recto y lo que era equívoco. Había un muchacho que estaba viviendo con la mujer del padre. Y todos contentos y felices, viva la vida. Y el apóstol les cae como una tonelada de piedra y les dice: entre ustedes hay fornicación y de tal naturaleza que ni aún entre los paganos se conocen. ¿Qué están haciendo con ese depravado en medio de ustedes? Y uno dice, porneia, estaba teniendo sexo con la mujer del padre. Y mis hermanos, si quieren buscar el resto de las citas, ahí se las doy a ustedes que les gusta estudiar la Biblia, pero ustedes se dan cuenta que lo que la palabra porneia significa es toda forma, toda manera deformada de la sexualidad. En el día de hoy estamos siendo inundados por degeneraciones y depravaciones humanas que son inaceptables. Tal es así que se ha tenido que pasar legislación condenándolas como delito contra la ley y mandando a un hombre a la prisión. Por ejemplo, desde que comenzó la drogadicción, ustedes saben que ha habido una ola de lo que se llama incesto. Eso es padre teniendo sexo con los hijos. ¿Por qué? Porque, damas y caballeros, usted tiene que comprender su naturaleza. Dios a usted le ha creado de una manera muy especial y muy específica. ¿Un padre normal siente atracción sexual por sus hijos? No. Porque Dios ha colocado en este cerebro que le ha dado, que es una máquina increíblemente maravillosa y precisa, Él ha colocado allí controles que a usted no le permiten sentir esa atracción. Porque si usted no podría criar a sus hijos entonces. Es por eso que un padre normal jamás va a pensar en algo de lo que estamos hablando. Pero la droga
rompe el equilibrio químico que Dios nos ha colocado aquí, y por eso un padre hace las cosas que hace y la madre hace las cosas que hace con los hijos. Nunca voy a olvidar un día en el zoológico, era jovencito, y vi lo que pasa entre los animales, y que entre los animales no está lo que es usted y yo como persona. No sé si contar la historia, es bastante grotesca, pero vaya a una jaula de chimpancés y va a ver que entre ellos no hay distinción entre padre y madre y lo que hacen. Ese no es el plan para usted. Ese no es el plan para mí. La porneia en forma de incesto en este momento ha estallado en el mundo. ¿Por qué? Porque la droga. Y ahora tenemos este caso, pero está tapado, pero de tanto en tanto surgen. Y los consejeros en las escuelas, pregúntenles. Es una epidemia. Y esto es un delito pecado contra la ley. Cuando un padre hace algo contra un hijo, tiene derecho la madre a divorciarse. Más vale que tiene. Si no lo hace, está condenando a los hijos ¿a qué? Y les voy a decir que hay mucha gente que es tan baja, soez y malvada que es capaz de entregar a sus hijos con tal de no perder la pareja. He conocido esos casos. Y sinceramente a la madre que hizo eso, al padre que hizo eso, habría que encerrarlos en una prisión y tirar las llaves al río y no volver a verlos nunca más. Eso es delito, señores. La persona que ha sido estafada tiene derecho a rehacer su matrimonio, más vale que sí. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo repugnante. No sé si vieron la invitación en Navidad para ir a llevar juguetes a los niños cuyos padres están en prisión. Triste, ¿no? Pudiendo vivir la vida bajo la bendición de Dios en fidelidad y en felicidad absoluta, hay gente que está en la prisión mientras los hijos están tirados en foster homes. Eso es el pecado, esa es la obra satánica. Y la porneia tiene mucho que ver. Junto viene con la palabra porneia otra palabra que ustedes me dijeron, ¿no es cierto? Hay personas que tienen una forma depravada de ver la sexualidad. La pornografía no es la obra de Dios. Eso no tiene su origen en el cielo. Cuando usted vaya allá arriba no va a encontrar pornografía, compañero. Eso es una forma desviada. He conocido mujeres que me venían a decir, pastor, durante todo el día anda mirando esas revistas y anda como loco después. Lógico. Lo que entra en la mente gobierna toda la conducta. Y si una persona tiene una adicción como esa, necesita ayuda inmediata. Y si no cambia y la persona quiere decirle, muchacho, te vas, chica, te vas, Dios va a bendecir ese divorcio. Porque no se puede, eso es una forma de infidelidad a los ojos de Dios. Lógicamente que si él es, como decimos acá, adúltero, comete toda forma de... Bueno, ¿qué les voy a decir? Comprendemos, y la Biblia lo dijo aquí, de que cuando se trata de eso, hay un derecho a rehacer la vida. Y que la persona que fue estafada tiene la bendición de Dios para iniciar un nuevo camino. ¿Cuál es la segunda causa que la Biblia reconoce como razón válida para divorcio y recasamiento? Ser abandonado por el cónyuge. San Pablo escribiendo. Y a lo demás, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y esa consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? La figura es muy simple, creo. Acá está el cristianismo corriéndose por todo el imperio romano, una sociedad de gente pagana que no conocía al Dios de Israel ni tenía las escrituras. Idólatras, adorando millones de ídolos, más perdidos imposibles. Lean el estilo de vida de los paganos a donde llegó el Evangelio en Romanos capítulo 1 y tendrán una idea. Y entonces, ahora se produce un cambio.
Ella escucha el Evangelio y cambia su vida. Él escucha el Evangelio y cambia su vida. Y entonces ocurre lo que tantas veces ocurre en el día de hoy, que tan pronto una mujer toma el camino del bien, tan pronto un hombre toma el camino de Cristo, la esposa, el esposo es el primero que le empieza a hacer la vida imposible. Y a tornarle la vida en un infierno, y porque el diablo está contento en destruir el hogar. Y en este caso, el apóstol dice, a los que han encontrado esta situación, perseveren. Tal vez logran hacer que su marido o su esposa se convierta a Cristo. Ahora, si el hombre o la mujer deciden abandonar el hogar, se acabó el matrimonio, están libres, reinicien su vida. En Argentina, me tocó muy de cerca porque uno de los chicos con que crecimos juntos le pasó una cosa así. Eligió una compañera para casarse, una compañera de estudios en la universidad, y la chica demostró interés en las cosas de Dios, vino por un tiempo a la iglesia, se bautizó, un buen día, de vuelta todo para atrás, y un buen día desapareció. Y menos mal que está la provisión de que, creo que en aquel entonces eran 2 años, si una persona abandonaba el hogar por 2 años, entonces podía pedir la anulación del matrimonio. Y mis hermanos, esto es básicamente lo que está hablando el apóstol Pablo. Si una persona decide abandonar al cónyuge porque se hizo cristiano, y él y ella hicieron todo lo posible por salvar el hogar, y no hubo manera, y él se fue, y ella se fue, y abandonó todo, entonces Dios no nos considera culpables. Si hicimos lo mejor, no se pudo, el Señor comprende. Ahora, tercera razón. Hay muchas cosas que los humanos hacemos en ignorancia. Aquí está San Pablo hablando de lo que era su vida antes de conocer a Jesús y de las barbaridades que él hizo, porque él persiguió a la iglesia y mató a muchos hermanos. Y nos dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio, o sea, servir a Dios, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Vaya qué características. Pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, yo veo que una cosa es el ideal de Dios, y por eso les decía el domingo pasado a los jóvenes, luchen por su futuro, sean muy cuidadosos. Pero veo que el mundo en donde vivimos, no todos han conocido la gracia de Dios, y antes de entrar al reino, se hicieron decisiones, se vivió de una manera muy contraria. Y pasó esto, y pasó lo otro, y pasó lo otro. Y un día venimos a Jesús, escuchamos su mensaje y decimos, ¡ah! Y las buenas noticias que tengo para darles es esta, de que Dios es muy misericordioso y es un Dios de gracia y bondad. Y que Él muchas veces a esto, de la misma manera que el apóstol Pablo hizo y creyó que estaba sirviendo a Dios y fue un error colosal, muchas veces nuestra ignorancia Él la perdona, la pasa por alto y te dice, vení hijo, empecemos de nuevo. Perdiste tu hogar, quedaron 10 hijos tirados allá, ahora estás casado con otra mujer y tienes otros 10 hijos. Ok, persevera con la que estás. Pero por favor, cuídate, no vuelvas a hacer el zafarrancho que hiciste una vez en ignorancia. Mis hermanos, yo veo que en algunos lugares otros pastores han intentado algo que para mí es muy difícil. Encuentran esta ilustración que les doy, aquí está esta familia. Se conocieron en el mundo sin conocer a Dios. Ella tenía 5, él tenía 5, ahora tienen 15. Y vienen a una iglesia y le dicen, sí, no, ustedes se tienen que separar, usted tiene que ir de vuelta con el número 1 y usted de vuelta con el número 1. Y entonces el daño que hacen al vestido es más grande que la rotura que ya tiene. No. Si alguien me dice a mí, voy a decir, bueno,
Está la situación. Muy bien. Como te encontró el Señor, entonces sigue y levanta lo que estás haciendo. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Restauró a Pablo, también te puede restaurar a ti y te acepta. Pero lógicamente, no vas a hacer el error de muchos que dicen, bueno, si Dios es un Dios de perdón, entonces hago lo que se me da la gana. Ojo, hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Dios es un Dios bueno y misericordioso, pero el que peca intencionalmente es otra historia. Y voy a un punto más que no tiene nada que ver con la Biblia, pero que lo tengo que presentar delante de ustedes. El tema de la violencia familiar. Años atrás presenté este tema en Vancouver y en este punto corté el sermón como causas válidas. Y esa semana recibí una carta anónima de una señora que me escribía comentándome el sufrimiento indecible que es la violencia familiar. Y me contaba lo que la violencia familiar, los golpes del esposo contra ella, hacían en su vida. Y por el cual comenzó a tomar el camino de la infidelidad y finalmente abandonó a los hijos y se fue. Mis hermanos, este es un tema muy sensible para Latinoamérica. Siempre recuerdo un hombre que vino de allá, llegar a Canadá y decir, qué porquería de país que es este. Acá no le puedo pegar a mi esposa cuando yo la penqueaba a gusto. Compañeros, siempre he dicho, Latinoamérica es lo que es porque nos escondieron la Biblia. Si hubiéramos tenido la Biblia, hubiéramos sido Norteamérica. Pero nos trajeron, ¿ya saben qué? Y así también te fue en el hogar. Y mis queridos, Latinoamérica se ha formado en la ignorancia, en la indecencia, en la inmoralidad. Y tantas de nuestras culturas lo único que tienen es el infierno como expresión. La violencia familiar correctamente ha sido señalada aquí en Estados Unidos y en Canadá y en otros países como un delito, como una perversión. Y al que lo agarran lo mandan a la prisión y yo aplaudo porque está muy bien. No está tratado el tema en la Biblia, pero si la legislación nacional permite el divorcio por violencia familiar, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios no ha hecho a los cónyuges para esta brutalidad. Si a usted le pegaban cuando era chico, ¿por qué quiere pegar usted ahora que es grande? Si a usted los golpes de su padre lo dejaban humillado, sangrando, ¿por qué repite el ciclo satánico sobre aquellos que ahora dependen de usted? ¿Qué le pasa? No puede ver la luz. No puede levantarse a un nivel nuevo. Ese es el pecado. Ahí está Satanás. Dios nos ha llamado a una nueva vida, a poner atrás el pasado. Y mis hermanos, por favor, despierten. No quieran criar a sus hijos como sus padres lo criaron a usted, si ellos no conocían a Dios. Yo veo que tantas veces los que están metidos en problemas vienen y me dicen, pues no sé por qué tengo problemas, mis hijos se rebelan, yo los estoy criando como me criaba mi papá se sacaba el cincho y nos rompía el alma a golpes. ¿A qué bien? ¿Y a vos te gustaba, burro? No, pero qué bueno. Mis hermanos, si usted está criando hijos, sus hijos son la herencia de Dios, usted los debe proteger, no violar. Están para que usted los ame y les ponga alas para que vuelen, no para que los destruya. Please. Hay cosas que son inaceptables. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrar, eso mismo volverá a cosechar. Mis hermanos, a ustedes que son jóvenes, cuidado con el pasado. Todo lo que sembramos, eso mismo cosechamos después. Es inevitable. Por eso les ruego, en el nombre del Señor, vean bien cómo viven. La violencia familiar debe ser erradicada. ¿Cómo será erradicada?
solamente cuando Cristo entra en el corazón. Pero aún así, muchos que dicen conocer a Jesús, siguen practicando cosas de la vieja vida. Se tiene que acabar eso. Dios nos ha llamado a un nuevo estilo de vida. El pasado debe ser puesto atrás una vez y para siempre. ¿Qué quieres? ¿Que un día se levanten tus hijos y te digan, fuiste la peor desgracia de mi vida? ¿O quieres que te digan, fuiste la mejor bendición que tuve en esta vida? Siempre recuerdo un misionero que tuvimos en nuestra iglesia allá en Vancouver. Un hombre de Dios que amábamos mucho, todos les amábamos. Y un sábado a la noche fuimos con el grupo de jóvenes a la casa de ellos a visitarles. Y le preguntamos, cuéntenos, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo se formó? ¿Cómo fue de misionero a Colombia? ¿Cómo? Y nos contó. Pero lo que me quedó grabado es que dijo, en mi vida de joven decidí que lo último que hubiera querido ser es como mi padre. Bueno, eso es triste, compañeros. Eso es muy triste. Que tú, que tuviste la oportunidad de formar a un hijo, de hacerlo a alguien grande, lo hiciste a alguien que te odia. Pero desgraciado tenés que ser. Malvado. Hijo de Satanás. No tienes otro término con el que se te puede llamar. Eso no se hace. Por el contrario. Qué alegría que es. Cuando alguien tiene un hijo en el plan de Dios y se crecen como se deben crecer. Y llegan un día que los hijos dicen, papá, mamá, sos la alegría más grande que tengo en mi vida y la fuente más grande de bendiciones. ¿Es posible? ¡Qué entusiasmo que tienen! Los felicito. Vayan a querer cantarle a otro con ese amén. En fin, corramos un velo piadoso. La pregunta es esta. Pastor, ok, divorcio, inmoralidad sexual, cónyuge que abandona, ignorancia, violencia. ¿Me puede inflar un poco los neumáticos en esta mañana? Ahí vamos. Déjenme dejarlo salir con esperanza. Y otra vez, como tengo una audiencia muy variada, ahí van los consejos. Primero, para los chicos que están solteros, escuchen muchachos, de vez en cuando préstenle aunque sea un cuarto de una oreja al pastor que les va a hacer mucho bien. Seamos muy obedientes a Dios al elegir nuestro cónyuge. Vean lo que dice la palabra. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Quiere marcar esa frase en su Biblia y recordarla? Recuerdo años atrás cuando estaba predicando, prediqué sobre esto y al final me dijo un tipo, ustedes los cristianos discriminan. ¿Discriminamos? ¿En qué? Ah, no, porque ustedes ponen esto, que no hay que casarse con los que no comparten la fe. Más vale, porque no se puede construir un edificio con dos juegos de planos diferentes. ¿No se dio cuenta? ¿Tengo algún electricista por aquí hoy? Enrique, ¿faltaste? Ok, qué macana. Tengo un electricista profesional acá, pero hoy no está. Si yo le doy a un electricista y le digo, vamos a poner la electricidad en esta capilla que estamos construyendo, pero le entrego los planos para el santuario que está ahí al lado, ¿ustedes creen que el electricista puede poner la electricidad aquí? No se puede. Son dos juegos de plano completamente distintos. Y cuando dos personas no comparten la fe, tienen dos caminos totalmente distintos. Él dice al norte, ella dice al sur. Vamos al oeste, al este. Es por eso que el Señor, en previsión, a ti que eres joven, te dice, mira, se te van a presentar las modelos de Hollywood, muchacho. Se te van a entregar esas chicas bonitas de la universidad. Vas a tener miles de oportunidades. Watch it. Es tu vida la que pasa una sola vez por este mundo y no hay más oportunidad. Sorry. Tú eliges el grado de felicidad que quieres tener. Chicos, a los que me están mirando, presten atención. A los que alguna vez miren este video, presten atención. Por más que ella sea educada, inteligente, pero pertenece a la otra competencia, no te metas. A la larga vas a tener problemas
graves, gravísimos. Pero alguien me va a decir, ay, pero yo conocí una chica que lo trajo a él de la universidad y se convirtió y ahora son felices. 1 entre 1000. No te arriesgues. Vive bajo la bendición de Dios. Queridos, y quiero decir algo más. Porque muchas veces yo me encuentro con este problema también, todo el tiempo. El pecado es tan insidioso y tan horrible que no se deja ver tantas veces. Voy a esto. Si usted se casa para que el otro me haga feliz, that's it. You're done. That's it. No way. No hope. Nothing. Porque usted empezó completamente enchufado con la computadora al revés. Si usted se casa para que otro le haga feliz, mejor quédese soltero porque le arruina la vida al otro. La esencia del pecado mismo es el egoísmo. Es yo, mí, mío, todo para mí. Y todo el mundo debe existir para hacerme feliz a mí. Si esa es su actitud, mire, no le arruine la vida a otro pobre inocente. Conozco centenares de casos de mujeres que se han casado y ahora el matrimonio es un desastre. Y hombres que se han casado y tenían cosas de su pasado que no habían sido tratadas y entonces están causando la miseria y el infierno al pobre desgraciado. Si esa es su situación, vea su corazón delante de Dios y examínese. Porque aunque nunca haya cometido adulterio, creo que su marido tiene derecho a dejarla o su esposa a dejarlo a usted. Somos ególatras y egocéntricos y egoístas hasta lo último. Por eso nos dice Dios, cuidado al comenzar el matrimonio. Segundo, déjenme darles un consejo a ustedes chicos, Antes de decirle sí a la Dulcinea del Toboso, anda a conocer su hogar primero, querido. Porque si llegas a la casa y la vieja le ladra al viejo y los hijos le ladran al viejo, después te van a ladrar a vos también. Avivate, nene. Pensá con quién me voy a meter, de qué hogar viene. Si es un hogar destruido, posiblemente tu matrimonio también va a estar destruido. Por eso cuídate, sé inteligente. Ustedes van a decir, pastor, usted es bravo, ¿Y qué quieren? Para errarla no hace falta nada, para construir un hogar sano hace falta mucho trabajo. Para terminar en el divorcio, deje nomás, viva así nomás como usted vivió toda su vida, va a terminar muy mal. Si ustedes y yo no cultivamos el jardín, lo único que vamos a tener es malezas. Por eso voy al segundo punto. Abracemos los valores de Dios. Por eso tenemos que tener el mismo juego de planos. Porque si la persona tiene ideologías diferentes y valores diferentes, ¿cómo van a construir algo armonioso? Él es comunista y ella no es comunista. Y este dice, está bien, si alguien no piensa como yo y son contrarrevolucionarios, todos al campo de concentración. Qué lindo. Y ella, ¿y cómo te entendés con un monstruo de esos? Pablo, escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, le dice, pero tu hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Quiere marcar ese versículo en su Biblia? Esos son los valores cristianos. Esas son las virtudes que ustedes y yo debemos cultivar diariamente para poder tener una vida bendecida y feliz. ¿Qué le dice más Pablo a Timoteo? Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. No la contrera, no de pelear, no de ladrar. Hay otro modo de vivir mejor. Otra vez Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. ¿Cuántos de estos valores describen a la sociedad contemporánea y a los matrimonios contemporáneos? Díganme ustedes y yo les voy a mostrar cómo están los matrimonios. Para abajo. Demos gracias que en el día de hoy hay una esperanza y se llama Cristo Jesús. Por eso voy al próximo punto. ¿Cómo prevenir un divorcio? Pidamos a Jesús poder para cambiar. Porque, damas y caballeros,
El matrimonio no es la unión de dos personas. Es el amor y la unión de dos personas junto en la presencia del Dios Todopoderoso, que les ha dado la vida y les da todo lo que tienen para que disfruten y bajo su bendición puedan ser un matrimonio. Y el matrimonio que no cultiva la relación vertical con Dios y solamente tiene esto, no va a durar mucho. Y va a vivir siempre en un plano muy inferior. Por eso, en esta mañana que estoy hablando, alguien va a decir, pastor, usted está medio bravo, medio cargadito. Queridos, yo veo mucho sufrimiento. Si pudiera, oh my goodness, si alguna vez les contara todos los casos que he tratado, desgarran el corazón, compañeros. ¿Cómo viven tantos matrimonios, parejas? Cuando se invitaran a Jesús podrían tener un río de agua viva que corre de su ser interior. Dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Era enero del año 70 cuando me entregué al Señor en un campamento, viernes a la noche, y me acuerdo que el pastor Mario Mulki me dijo, Jorge, todos los días eleva esta oración. Pedile al Señor que produzca en vos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es lo que ustedes y yo necesitamos. Muchos de ustedes tienen el querer, pero no tienen el poder para hacerlo. Y es el mismo drama para mí y para todos. El ser humano sabe lo que tiene que hacer, no tiene poder para hacerlo. El pecado le quita todo el poder. Satanás nos quita todo el poder. Por eso ustedes y yo en humildad tenemos que decirle, Señor, solo no puedo. Lo que me pides es imposible, sin tu ayuda y sin tu gracia. Por eso hoy te suplico que vengas a mi vida y me des el poder que no tengo y me des el poder para quebrar con el pasado y los hábitos destructivos y la miseria que heredé. Y Señor, te pido que abras la cárcel de mi corazón en la cual estoy encerrado a hábitos destructivos, a cosas horribles. Te pido que me liberes, Señor. Te pido que me hagas una persona nueva. Dame el querer para poder hacer por tu buena voluntad. Usted estas 2 semanas no vino a escuchar la palabra. ¿Por qué no vino? Porque no tuvo el querer. That's it. Así funciona la vida cristiana. Si nosotros no pedimos, nunca lo tendremos. Y eso es lo que me llama la atención. Tanta gente hoy llena los bancos. Mañana es todo igual. No hay un cambio. ¿Por qué? Porque usted tiene que pedirle a Dios que cambie aquí su corazón, que Él genere, y solamente Él lo puede hacer, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y por eso el apóstol nos dice algo que, qué lindo chiste para poner en un matrimonio, ¡ja! Sin Cristo esto que va a decir, nadie lo puede hacer. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿What? Pero si en mi hogar es todo murmuraciones y contiendas y peleonas. ¿Por qué? Claro, porque faltó Jesús. Pero cuando tú tienes a Jesús, nos dice, cuida tus motivaciones. No hagas nada por llevar la contra, sino para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ponga América 2015, Pasadena 2015, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Mis queridos, la sociedad de hoy no es mejor que la de Pablo. La sociedad de Pablo no es mejor que la de hoy. A ustedes y a mí nos ha tocado ministrar y vivir en el peor momento de la historia, es este. ¿En los momentos de la historia antes eran mejores? No, eran iguales a estos. Así que quiero decirles que nunca hay un buen momento para vivir. Siempre hay vientos en contra, siempre hay tormentas, siempre hay tempestades, siempre hay todo para que nos destruya, porque el diablo está vivo. Pero tengo buenas noticias. Por sobre el reino de las tinieblas hay un reino de luz. Su príncipe es Jesús, y tiene poder para cambiar las situaciones imposibles y darnos un hogar feliz a todo aquel que lo pida. ¿Lo puedes creer?
Si lo crees, la bendición es tuya. Por tanto, qué lindo sería que todos nosotros que estamos en esta mañana en la casa de Dios podamos decir: pastor, gracias. Por el Señor tengo un hogar feliz, tengo un matrimonio próspero y las cosas cada vez se están poniendo más lindas. Ese es el plan de Dios para tu vida. Entraste a la vida sin conocerle. Hoy es el mejor momento para pedirle su ayuda. Estás con problemas imposibles. Hoy es el mejor momento para venir a Jesús. Estás aquí. Podría contarte, hacerle pasar a muchos hermanos que tengo acá para que te cuenten su experiencia con Cristo. Cómo un día estaban al igual que tú estás ahora, caídos y sin esperanza. Y Cristo trajo la luz y la esperanza, porque cuando le invitamos a Él, el cielo viene a vivir en nuestros corazones. Así que, damas y caballeros, divorcio, no. Divorcio en algunas condiciones. Y mi deseo para ustedes es que tengan el hogar más feliz del mundo y que sus hijos los aplaudan un día por haber sido los mejores padres que conocieron y que todo en su vida fue una vida de bendiciones porque ustedes le trajeron la bendición a ellos. Nos ponemos de pie para orar. Señor y Padre, aquí estamos en este día donde tantos de nosotros estamos congregados aquí en tu casa. Y Señor, con la gratitud venimos delante tuyo y te alabamos y te bendecimos. Padre, te doy gracias por tantas familias excelentes que hay en esta congregación, matrimonios ejemplares, matrimonios que han sido restaurados por tu gracia, niños que están creciendo con padres ejemplares, tantas cosas lindas y buenas, Señor. Y como siempre decimos, Señor, si hay alguien aquí que todavía está lejos y está pasando una crisis, pedimos, Señor, que este día sea el día de la transformación. Que este sea el día de un nuevo nacimiento y de invitarte a ti para que entrando en sus vidas sea el comienzo del cielo por siempre jamás. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Nos guía, nos ilustra, nos bendice, nos inspira. Ayúdanos a redimir el tiempo. Ayúdanos a valorar cada día, a ver las cosas lindas que nos das y todo lo que nos entregas por tu buena voluntad, Señor. Realmente, Padre, en este día te bendecimos y te alabamos. Y pido que tu paz reine en cada corazón y que cada persona que está aquí pueda salir de esta casa dando gracias a ti por todo lo que eres y todo lo que has hecho y todo lo que harás. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén.